Bueno, hola a todos. Hola Nico, Hola, ¿cómo Débora, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás? Bueno, en principio comento que este es un nuevo video de la serie Diálogos en Cuarentena, Ficciones y Afecciones, y que en este video me va a acompañar Nicolás Segovia. Con Nicolás nos conocimos hace no demasiado tiempo, y él me invitó el año pasado a participar de un congreso de adicciones que hace en Maciá, en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, porque él es de allá. Y entonces, bueno, estuve en el congreso, un congreso maravilloso, realmente muy, muy interesante todo lo que allí se habló, se intercambió. Y bueno, y quedamos en contacto y me dio ganas de hacer un video con él para trabajar un tema específico, como es el tema del consumo problemático de alcohol, el alcoholismo, ya vamos a ir viendo, por lo cual le pusimos como título a este video, Alcoholismo y Tratamiento, Botellas de Miedos y Soledades. Nicolás Segovia es doctor en psicología, es fundador y coordinador del grupo de adicciones del Hospital Palucho de Maciá, en la provincia de Entre Ríos. Yo voy a empezar leyendo un relato ficcional y luego, a partir de las resonancias que este relato de ficción nos deja a Nico y a mí, vamos a comenzar un diálogo, un intercambio para llegar después a un cierre del video. En este caso elegimos un texto del escritor argentino Alejandro Dolina, de Crónicas del Ángel Gris. El relato se llama El psicoanálisis en flores y dice así. El primer analista que se estableció en Flores fue, según dicen, el doctor Mauricio B. Finkel. Los comienzos no fueron fáciles y su consultorio de la avenida Rivadavia permaneció desierto durante meses. Los vecinos creían entender que Finkel adivinaba la suerte o tiraba las cartas o tal vez vendía rifas. Con esa idea se presentó un día de invierno el primero de sus pacientes. Se trataba del poeta Jorge Allen, quien buscaba consuelo a un desengaño amoroso y pensó que no estaba del todo mal intentar alguna solución mágica. Finkel lo hizo recostar en su diván y lo invitó a hablar. Allen le contó minuciosamente cómo había sido abandonado por cierta señorita de la paternal, la forma en que sufría y otros detalles menores. Transcurrido un buen rato, Finkel se levantó y dio por terminada la entrevista. Bien, dijo Allen, ¿qué hago? Venga el jueves a la misma hora. ¿Para qué? Vea, se trata de que usted vaya comprendiendo su propio problema. La solución la encontrará precisamente en esa misma comprensión. Allen regresó varias veces. Comprendió perfectamente su caso, lo cual no le sirvió de nada. Resulta que la chica de la paternal se casó con un consignatorio de arte. Enterado de esta tragedia, el enamorado anunció a Finkel su decisión de interrumpir el tratamiento. Usted no entiende, sentenció el analista. El punto es ubicarlo a usted ante la realidad para que acepte y supere el dolor. No deseo superar el dolor. Ya he perdido a la mujer que quería. ¿Pretende usted dejarme también sin el sufrimiento? Dígame cuánto le debo. Muy bien, genial, genial relato. Y creo que es el indicado para arrancar con este Zoom, con este video, porque realmente describe en forma muy prolija, muy precisa, lo que expresan los pacientes que padecen alcoholismo cuando inician el tratamiento. Es cierto que no menciona la sustancia en ese relato, es cierto, pero sí está describiendo un vínculo de dependencia
y sobre todo esa referencia a esta resistencia o esta imposibilidad para transitar y elaborar los duelos. Cuando le propones a un paciente que recién inicia tratamiento para recuperar su salud y le especificás que uno de los primeros objetivos del tratamiento es dejar de tomar, cortar definitivamente con el consumo de alcohol, la reacción de estos es muy similar a la del personaje del cuento de Dolina. ¿También me vas a quitar esto? Sí, es muy, muy parecido, por eso me hizo acordar mucho a mis pacientes. Y aquí me refiero no solamente a la dificultad de dejar de tomar alcohol, no solamente de dejar la botella, sino también, paradójicamente, de soltar el dolor. El dolor que es lo único que en este momento los une a aquello que sienten que han perdido, aquello que ya no está. Y es muy importante trabajar los duelos, porque aquellos duelos que subyacen al síntoma del alcoholismo, de no tratarse adecuadamente, pueden ser un obstáculo muy marcado, muy grande, a la hora de concretar los objetivos terapéuticos. Creo que este relato describe muy bien este temor irracional que padecen las personas que padecen alcoholismo cuando tienen que enfrentar un duelo, ya que sostener la botella y el consumo es una forma justamente de no aceptar, de no afrontar las pérdidas que están transitando, que están por detrás del consumo, y que muchas veces son tanto la causa como el sostén de la enfermedad. Y detrás de este síntoma está la soledad y el deseo de evitar este sentimiento de soledad, esta soledad, como yo te comentaba, que duele hasta lo más profundo del ser de esta persona, ¿no? Entonces el tomar, el aferrarse a la botella, va a ser una de las estrategias para anestesiar este dolor, para dormirlo por un rato, aunque ellos consciente o inconscientemente sepan que no funciona, que eso es lo paradójico. Ellos saben de una forma que esto no es efectivo, sin embargo siguen recurriendo a este mecanismo, ¿no? Y Claro, bueno, por este porque lado ahí está, sí, ahí está lo patológico, ¿no? El no poder interrumpir ese circuito que saben. Yo te escuchaba hablar y, claro, aparecen palabras que en el campo del juego, de la ludopatía, uno dice habitualmente. Por ejemplo, elaborar los duelos. sí, El sí. duelo que viene de dolor, ¿no? Vos hablabas de las dos cosas, de soltar el dolor, de separarse del dolor, ¿no? Cuando en el Sí. relato dice, encima voy a perder, ya la perdí a ella, también voy a perder el sufrimiento, ¿no? Sí, sí. El duelo, elaborar el duelo es elaborar el dolor y despegarse del dolor, comprender, ¿no? De dónde viene, entender, aceptar para poder dar vuelta a la página. Que dar vuelta a la página no sería negar, más bien al contrario, dar vuelta a la página es poder seguir escribiendo. Por supuesto. ¿No? Entonces, está bueno esto, por eso me resonaba, y también hablaste de pérdidas, ¿no? Y también es una palabra muy nombrada, tanto por el ludópata como por quienes trabajamos con ellos, el tema de las pérdidas. Entonces me parecía interesante esto que vos planteás. Sí, sí, yo escuché tus otros videos y vi varios puntos en común con mi trabajo con personas que padecen alcoholismo, también de tu libro, tanto de los capítulos que vos escribiste como de otros colegas. Y sí, con respecto al tema de los duelos, veo muchos puntos en común. También esto de poder reconocerse como un sujeto en falta, como una persona que tiene falencias, que tiene vulnerabilidades, que afecta a su ya precaria autoestima, a su precario autoconcepto. Esto sería otra de las formas que
de una forma lo afectarían aún más, lo lastimarían aún más, lo dejarían mucho más vulnerable de lo que se siente, y que esto proviene tal vez de una historia muy antigua, no es que este sentimiento de pérdida comenzó ayer o hace 2 meses, sino que tal vez viene de antaño, de niñez, es resultado de vínculos familiares patológicos. Bueno, es mucho para indagar, depende del caso a caso, pero los duelos tienen su historia y hay que trabajar sobre eso. Es muy importante. Totalmente. Bueno, cuando yo leí el relato de Dolina, que es tan maravilloso, tan hermoso, ¿no? Una de las cuestiones que yo hipotetizaba, ¿no? Pensando al poeta Allen, que es un poeta además, es decir, por el supuesto. poeta, ¿no? Para inspirarse, por lo menos en los mitos, parece que necesita del sufrimiento y del dolor y de los desengaños amorosos, Sí. como una posición nostálgica, y el arte muchas veces, no solo la poesía, sino el arte, requiere el artista de algo del dolor para que de ahí surja, ¿no? Desde esa oscuridad, algo que ilumine, que nos ilumine a todos. Pero yo pensaba, ¿no? Jorge Allen, y en cómo él habla y sufre de este desengaño amoroso. O sea, bueno, este muchacho habrá tenido algún desengaño mucho más importante, digo, pensando por supuesto en la madre, algo en relación a su vínculo con su mamá, que evidentemente después algo le pasaba con la mujer y con las mujeres, porque todos tuvimos desengaños amorosos, digo, ¿no? Si no, que tire la primera piedra el que no ha pasado por algo así, pero el tema es cómo responde uno a un desengaño amoroso, a un desengaño laboral, a un desengaño de un amigo, digo, a una situación de pérdida, como vos decís, con qué se engancha esa pérdida de la historia de uno que lleva en algunas personas a poder elaborarlo no con facilidad ni con alegría, pero hacer un trabajo de entramado, y en otras personas, como ahí, en todo caso, puede llevar, por ejemplo, al consumo de algo, ¿sí? Por no poder soportar ese agujero. Sí, sí, seguro. Por eso yo tengo una visión sistémica de esto. Veo al consumo de alcohol, al alcoholismo en este sentido, como un emergente de un contexto interactivo particular que lo genera y lo sostiene. Ahí está el vínculo o la relación con su historia personal. Como te decía recién, no es que comenzó ayer esto, sino que es una enfermedad que se viene gestando de hace mucho tiempo. ¿Por qué algunos pueden configurar un cuadro de alcoholismo y otros no? Bueno, no, hay que ir al caso a caso. ¿O por qué algunos pueden de alguna forma transitar un tratamiento exitoso en el cual pueden completar los objetivos y otros pacientes no pueden? Bueno, vamos al caso a caso. Tenemos que ver también cómo están sus vínculos familiares, qué red de apoyo tiene, y ahí es donde está, me parece, uno de los principales fuertes, o uno de los principales recursos como para afrontar esta enfermedad y para poder sobrellevarla, para poder recuperar la salud. Me parece que sí, en esa cuestión de los vínculos es donde está una de las principales claves para abordar el tratamiento de alcoholismo, ¿no? Totalmente. Bueno, esto que vos decís es lo que muchas veces o siempre hablamos con los colegas que vamos abordando distintas afecciones, esto de que siempre es caso por caso, que uno va diciendo algunas ideas generales de las patologías, pero que después está el caso por caso. Y Allen lo que muestra es la dificultad, y eso tiene que ver con una posición subjetiva, ¿no? Y eso hace también al éxito o al fracaso de un tratamiento. La dificultad para decidir dejar de sufrir, dejar de sufrir, porque muchas veces en el sufrimiento hay una posición infantil respecto de que la culpa es del otro. El otro me abandonó, el otro me traicionó, el otro no, me engañó. Entonces,
dejar de sufrir Sí. tiene que ver, entre otras cosas, con responsabilizarse. El analista no lo dice así en el relato de Dolina, no habla de responsabilidad, dice ahí como algunas cosas cercanas, pero muchas personas eh, abandonan los tratamientos, y esto en las adicciones lo vemos mucho, en las distintas adicciones, con o sin sustancia, las personas y las familias, no solo los pacientes adictos, sino muchas veces las familias en ciertos momentos deciden interrumpir, porque ese es un momento crucial, ¿no? ¿Qué hacen ahí si continúan pensando? Porque ahí, ¿sabes qué me parece interesante, Nico? Como al principio los vecinos de Finkel creían que él hacía magia. No sabían qué hacía este señor. Y eso me parece sumamente, es hermoso realmente, es hermoso porque es tan distinto pedir ayuda que pedir una salvación mágica. Es tan distinto creer que ese otro, que es el analista, el terapeuta, el psicólogo, te convoca a pensar, pero que el trabajo lo tenés que hacer vos, que él te va a ayudar, te va a ir guiando, te va a sugerir, pero que el trabajo, a creer que es un mago y que puede hacer desaparecer tu problema, Sí. que puede curarte y que de un día para el otro, y por eso en las adicciones muchas veces las recaídas son momentos cruciales, ¿no? En donde alguien decide dejar el tratamiento o continuarlo, quizás primero con vergüenza, con culpa, con miedo, con todo lo que le aparece, ¿no? Después de una recaída, pero que se da cuenta que es necesario seguir pensando y seguir armando historia ahí, ¿no? Entonces, esa idea de la magia, de que el otro es mago, porque también es una posición infantil, no es pedirle al otro que me salve, cosa que no ocurre nunca, no ocurre eso. Si ocurre suele ser una estafa, o sea, no pasa, nadie saca conejos de la galera. Sí, sí, está muy bueno lo que decís, esto de hacerse cargo, es algo que hay que trabajar mucho para que tome conciencia de que es el principal artífice de la recuperación, el paciente, ¿no? Que tiene el principal recurso para salir adelante, que es su voluntad. Porque por más que haya apoyo familiar, que haya un buen tratamiento, que haya otros cambios en su vida, si él no tiene ganas, no va a salir, es imposible. Es uno de los principales objetivos para completar el tratamiento que él quiera vivir, que él quiera salir. Pero pensaba en esto, me decís de hacerse cargo de la posición infantil, y es muy común en el tratamiento del alcoholismo, esto de no responsabilizarse por los actos, que es un acto de manipulación muy marcada y muy común. De no tomar conciencia, o de no, mejor dicho, no querer eh, hacer lo que uno tiene que hacer para salir adelante, digamos, todo el tiempo trasladándole la responsabilidad al otro, al terapeuta, a los compañeros, a la familia, siempre hay un culpable que nunca es él. Eso es algo muy común. Son, como dije, en la experiencia, en el día a día, uno va conociendo este tipo de manipulaciones y aprende a manejarlas sin generar el rechazo o la reacción del paciente que termine, que derive en la deserción de tratamiento. Claro, Pero como vamos a ver caso claro, por caso, claro. también está la otra situación en la cual eh, hay personas que arriban el tratamiento con una carga de estigmas muy marcados, muy grandes, en las cuales sinceramente se sienten los culpables de todo, se sienten que no pueden, no sirven para esto, no sirven para nada, que son los culpables de los problemas familiares, pues son los chivos expiatorios realmente de la problemática familiar. Y esos requieren un tipo de intervención diferente. Pero bueno, es lo que vemos hoy, caso por caso. Hay que tener por ahí la experiencia necesaria como para poder dilucidar esta cuestión y saber cómo intervenir con cada uno de ellos y también poder saber si realmente es una manipulación o es una cuestión de falta de recursos. Claro, y en relación a esto, por eso lo imprescindible de trabajar con las familias a la hora de trabajar con adicciones, porque los roles, ¿no? Los lugares que cada uno ocupa y la función que se le da a cada uno, cómo se distribuyeron los roles. Entonces, quizá cuando el adicto quiere empezar a correrse de ese lugar, de ser el culpable, el que trae problemas, digo, empieza un tratamiento, empieza a querer correrse de ese lugar, y la familia
vuelve a empujar hacia ese lado, porque están todos más o menos cómodos ahí. Es complejo, entonces por eso solemos trabajar con las familias. Nico, te hago una pregunta, a ver, vos que trabajás en el tema alcoholismo, quiero saber un poquito qué está pasando en este momento de cuarentena, de aislamiento obligado, qué es lo que vos ves en la clínica con los pacientes, porque a diferencia de lo que está pasando con los jugadores presenciales, quienes van a los bingos o a los casinos a jugar, que como están cerrados los establecimientos de juego, el jugador no puede ir a jugar, o sea, el que puede seguir jugando es el que juega online, pero el que juega presencial no. Entonces, ¿qué ocurre con el alcohol que sí se puede seguir consiguiendo? Y que es un momento muy particular, ¿no? De encierro, de estar las 24 horas con la familia. Sí, exacto. Bien, como seguimos con la misma dinámica del caso a caso, por eso mismo quiero trazar una distinción entre aquellos pacientes que tienen una red sólida de apoyo, que tienen una familia que los acompaña, que son parte del tratamiento, entonces saben qué hay que hacer para ayudarlos, tienen muchas más herramientas para afrontar la situación de tener un familiar que padece de alcoholismo. Entonces, este tipo de familias, que son familias resilientes, van a llegar o han llegado mejor paradas a la pandemia, a la cuarentena, que otras familias. Entonces saben o han podido poner en práctica ciertos recursos para la convivencia, han podido reencontrarse, han podido incluso fortalecer algunos aspectos de sus vínculos y sobre todo sostener la abstinencia del paciente adicto que pertenece a su familia. Por otro lado, están otro tipo de pacientes cuya familia no es una red de apoyo sólida, por el contrario, incluso muchas veces sabotean el tratamiento, por lo cual no ha sido muy positiva su estadía con ellos, y esto muchas veces refuerza uno de los principales síntomas del inicio del tratamiento, que es el aislamiento. Yo hace poco vos hablabas con otra colega que algunas personas que padecen ludopatía son una isla desierta. Bueno, esto es muy parecido, ¿no? Ellos también tienen su propia isla y el grupo es lo que rompe, el grupo terapéutico es lo que rompe con ese sentimiento de aislamiento, es lo que le posibilita dejar que otras personas entren en su mundo más privado y que ellos también miren y escuchen a otros seres humanos, sus necesidades, que puedan romper un poco con ese egocentrismo también que es inicial. Y por eso, estas personas probablemente puedan generar una recaída en este sentido, que el aislamiento incluso es una estrategia utilizada para recaer. Porque lo que notan los familiares cuando, antes de la recaída, notan esto, que está más aislado, callado, que no habla, que no se conecta. Bueno, entonces, lo que puede llegar a pasar ahora es, o que ha pasado, mejor dicho, con varios pacientes, es que esto ha generado una recaída en cuanto a que se los ve más aislados nuevamente, no importa con cuántas personas estén, puede haber 20 personas al lado, eso no significa que estés acompañado, puedes estar muy solo, muy aislado. Y bueno, esto puede derivar, o ha derivado en muchos casos, en una recaída en el consumo de alcohol. Eh, este tipo de familias no ayudan a que salgan de su isla personal. Pero por eso, Claro, son dos claro. posibilidades. Creo que debido a esto es que ha aumentado el consumo de alcohol, como muestran las los últimos números que han Ajá. publicado Cerner. Sí. Ujú. Claro, porque viste que para ir cerrando la diferencia entre el aislamiento y la soledad. Digo, me acordaba cuando vos hablabas de un texto de Sartre, donde él en un momento, cuando habla del jugador, que es el protagonista, dice algo así como, él habla de los vicios y dice que la soledad, que el impulso asalta en soledad, y no solo eso, sino que además es un pretexto para estar en soledad. Él habla de soledad, yo diría de aislamiento, usaría más, porque la soledad, que es una palabra que tiene mala prensa, también
y justamente en este momento tan complicado, también es cierto que si uno no se lleva bien con momentos de soledad, tampoco sabe estar con otros. La soledad y estar solo no es poca cosa, es muy importante. El aislamiento es otra cosa. Entonces me parece que eso que vos decís, ¿no? De lo que aparece previo a una recaída, es el aislamiento, es esta cosa de romper con los otros, ¿no? Que es distinto de la soledad. Y en este sentido me parece, Nico, bueno, que tanto vos trabajando en el tema de alcoholismo, yo trabajando en el tema de ludopatía, y todos los colegas que trabajamos en el campo de las adicciones, sabemos, ¿no? Retomando el texto de Dolina, que hay algo muy importante a seguir divulgando. A mí siempre me interesa esto, que es diferenciar que alguien, ya sea el propio adicto o la familia, que pidan ayuda, ¿sí? Que es el primer paso, a que pidan salvarse, o sea, ser salvados. No es lo mismo un pedido de ayuda a un pedido de salvación. Porque el pedido de ayuda es como ese paso primero que cuando se encuentra con un terapeuta que agarra a esa persona, a esa familia, y va armando los dispositivos, ¿no? Y va sosteniendo y va haciendo todo ese entramado. Entonces ahí se inicia un recorrido que no es corto, porque no es mágico, no es corto, no es sin espinas, porque no es mágico, pero va ubicando ahí al sujeto, ¿no? En relación a qué es lo que quiere para su vida y a que realmente empiece a escribir poéticamente, ¿no? Retomando la figura del poeta Allen, que en todo caso, para poder escribir poéticamente hay que soltar la botella, hay que soltar la máquina tragamonedas, porque mientras está en eso no se puede escribir poéticamente. Más bien uno está siendo escrito por cosas ahí que andan dando vuelta. Para poder empezar a escribir poéticamente hay que soltar, ¿no? Esas cosas. No sé qué te parece a vos. Sí, sí, seguro, seguro. Creo que es importante recuperar la salud para poder recuperar la salud física, emocional, psicológica, para poder recuperar tu salud en otros ámbitos, como son el trabajo, tus otras actividades recreativas, tus relaciones sociales. Creo que es un camino que inicia por uno mismo, que uno tiene que querer, como decís vos, no es que vas a que me arreglen la máquina, sino que yo tengo que ir a trabajar para poder recuperar mi salud. Es un proceso, se los explicamos desde el inicio, del día uno, es un proceso, no es una cura mágica, lleva mucho tiempo, no es fácil, va a haber momentos en los cuales se va a hacer muy difícil, muy cuesta abajo, y sin embargo, lo que siempre remarcamos es, vos podés. Si vos querés, vos podés. ¿Es fácil? No. ¿Pero es posible? Sí, es posible. Y si uno cree que es posible, tiene muchas más probabilidades de recuperar su salud y dejar de tomar que si no lo cree y que si no quiere. Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, Nico, un gusto, un placer haber hecho este video con vos. Muchas gracias. Y bueno, y ya nos veremos pronto. Bueno, vernos presencialmente no sabemos, pero bueno, seguimos en contacto armando cosas. Así que muchas gracias. Gracias a vos, un gustazo. Chau. Bueno, chao, chao. Chao.